y bienvenidos. En este video número 6 veremos las medianas en un triángulo. Para ello, comencemos revisando el ejercicio del video anterior, que dice: se tiene un triángulo cualquiera ABC. Sobre los lados AB y AC se construyen exteriormente triángulos equiláteros, cuyas longitudes de sus lados coinciden con las longitudes de AB y AC respectivamente. Es decir, tenemos aquí, se construye este triángulo equilátero ACD y se construye el triángulo ABF, ABE también equilátero. Si F y G son los puntos medios de A y AC respectivamente, F punto medio de AE, G punto medio de AC, calcular la razón entre BD y FG. Queremos calcular la razón entre el segmento BD y el segmento FG. Para ello, fijémonos. Primero, busquemos todas las relaciones que podamos encontrar en esta figura. Como el triángulo ACD es equilátero, ya sabemos ya que los tres ángulos interiores son iguales y cada uno mide 60 grados. Al igual como el triángulo ABE es equilátero, los tres ángulos interiores son iguales y cada uno mide 60 grados. Aquí también tenemos que F, como es punto medio de AE, y G, punto medio de AC, entonces el segmento GF sería una paralela media en el triángulo CAE. Es decir, esa paralela media tendría la mitad de la longitud del segmento CE y por ahí podríamos continuar. También otra variante sería tratar de demostrar que el triángulo GAF es semejante al triángulo DAB. Este ejercicio lo haremos por dos vías. Primero, tracemos el segmento CE. Entonces podemos afirmar que FG es paralela media en el triángulo CAE, ya que G es punto medio de AC y F punto medio de AE. Luego, el segmento que une los puntos medios de dos lados de un triángulo se llama paralela media. Luego, por propiedad de la paralela media, su longitud es igual a la mitad de la longitud del lado S. Es decir, tenemos que FG es igual a S sobre 2. Tratemos ahora de demostrar que el triángulo CAE es igual al triángulo DAB. Recuerden que queremos calcular la razón entre BD y FG. Como FG es la mitad de CE, entonces si demostramos la igualdad de estos dos triángulos, por elementos homólogos, CE sería igual a DB. Y como FG es la mitad de C, entonces FG sería la mitad de DB. Comencemos. En el triángulo DAB y triángulo CAE tenemos que DA es igual al segmento AC por ser lados del triángulo equilátero DAC. Es decir, tenemos que DA, que es un lado del triángulo DAB, es igual a CA, que es un lado del triángulo CAE. Tenemos además que AB es igual al segmento AE por ser lados del triángulo ABE. AB es un lado del triángulo DAB y AE es un lado del triángulo CAE. Es decir, hasta aquí tenemos demostrado ya que en estos dos triángulos DAB y CAE, estos dos lados DA y AB son respectivamente iguales a los lados CA y AE.
Para demostrar la igualdad de esos dos triángulos, nos faltaría demostrar que los ángulos comprendidos, en este caso DAB, el ángulo DAB, sea igual al ángulo CAE. Para ello, tenemos lo siguiente. El ángulo BAD es igual al ángulo CAD, que es un ángulo de 60 grados, más el ángulo BAC, por suma de ángulos consecutivos. El ángulo DAB es la suma de este ángulo más este ángulo. Como este ángulo tiene una amplitud de 60 grados, entonces nos queda que el ángulo DAB es igual a 60 grados más el ángulo BAC, como tenemos aquí. Al igual, el ángulo EAC es igual al ángulo EAB, que es un ángulo de 60 grados, más el ángulo BAC. Es decir, el ángulo EAC es igual a 60 grados más este ángulo BAC. Sustituyendo, nos queda de esta forma. Si comparamos las amplitudes del ángulo BAD y el ángulo EAC, tenemos que el ángulo BAD es igual a 60 grados más el ángulo BAC, y el ángulo EAC es igual a 60 grados más el ángulo BAC. Luego, ambos ángulos tienen la misma amplitud. Por tanto, ya podemos afirmar que el triángulo DAB es igual al triángulo CAE por el criterio lado, ángulo y lado, ya que estos dos lados del triángulo DAB son iguales a estos dos lados del triángulo CAE, y el ángulo comprendido del triángulo DAB, este ángulo DAB, es igual al ángulo comprendido en el triángulo CAB entre los lados AC y AE. Luego, por lado, ángulo y lado, ángulo y lado, los triángulos DAB y CAE son iguales. Una vez que demostramos que los triángulos DAB y CAE son iguales, entonces podemos afirmar que todos los elementos de este triángulo son iguales a sus homólogos de este triángulo. Por tanto, podemos decir que DB, que es el tercer lado del triángulo DAB, es homólogo con CE. Y como los triángulos son iguales, esos lados homólogos también son iguales. Por tanto, nos quedaría que DB es igual a C, DB es igual a C por elementos homólogos en triángulos iguales. Tenemos que FG es igual a C sobre 2. Esto lo teníamos demostrado anteriormente, ya que FG es una paralela media en el triángulo CAB. Luego su longitud es la mitad de dicho tercer lado, es decir, del lado C. Tenemos entonces que FG es igual a C sobre 2, que ya estaba demostrado. Entonces nos queda que FG es igual a DB sobre 2, ya que S y DB son iguales. Luego, donde está el segmento C, podemos poner al segmento DB y nos queda entonces que FG es igual a DB sobre 2. Transponiendo, el 2 pasa multiplicando, FG pasa dividiendo, nos queda que la razón entre DB y FG es igual a 2, que es lo que nos estaban pidiendo. Esta es la figura que teníamos anteriormente. En esta segunda vía tratemos de demostrar que el triángulo GAF es semejante al triángulo DAB. Para ello tenemos que el segmento AE es el doble del segmento AF, por ser F punto medio de AE.
Como AE es igual a B por ser lados del triángulo ABE equilátero, nos queda entonces que AB es el doble de AF. Es decir, teníamos que AE es el doble de AF y como AE es igual a B, entonces podemos sustituir aquí donde está E y poner AB. Y nos queda que AB es el doble del segmento AF. Transponiendo, AF está multiplicando al 2, lo pasamos dividiendo, nos queda que la razón entre AB y AF es igual a 2. Si vamos a la figura, tenemos que la razón entre AB y AF es igual a 2. Donde AB es un lado del triángulo DAB y AF es un lado del triángulo GAF. Los triángulos que queremos demostrar que son semejantes. Tenemos también que AC es el doble del segmento AG, ya que G es punto medio de AC. Como AC es igual a D por ser lados del triángulo DAC equilátero, tenemos entonces que AD es el doble de AG. Es decir, teníamos que AC es igual al doble de AG y como AC es igual a D, donde está C podemos poner AD y nos quedaría que AD es el doble de AG. Transponiendo, AG está multiplicando, lo pasamos dividiendo, nos queda que la razón entre AD y AG es igual a 2. Veamos esto en la figura. Tenemos que la razón entre AD y AG es igual a 2. AD es un lado del triángulo DAB y AG es un lado del triángulo GAF. Si comparamos, ambas razones son iguales. Luego nos queda que la razón entre AB y AF es igual a la razón entre AD y AG igual a 2. Hasta aquí, ¿qué tenemos demostrado? Como la razón entre AB y AF es igual a la razón entre AD y AG, entonces podemos decir que el segmento AB y el segmento AD son respectivamente proporcionales a los segmentos AF y al segmento AG, porque están en la misma razón. Si vemos la figura, tenemos que el segmento AB y el segmento AD son respectivamente proporcionales al segmento AF y al segmento AG. Es decir, hasta ahora tenemos dos lados del triángulo de AB que son respectivamente proporcionales a estos dos lados del triángulo GAF. Nos bastaría solo demostrar que el ángulo comprendido de AB es igual al ángulo comprendido en el otro triángulo GAF. Para ello, tenemos que el ángulo DAB es la suma del ángulo DAG, que es igual a 60 grados por ser ángulo interior del triángulo equilátero, más el ángulo CAB. De la misma forma, tenemos que el ángulo FAG es igual al ángulo FAB de 60 grados por ser un ángulo interior del triángulo equilátero AB más el ángulo CAB. Si comparamos, nos queda que el ángulo DAB es igual al ángulo FAG, ya que tienen la misma amplitud. Por tanto, ya podemos afirmar que el triángulo DAB es semejante al triángulo GAF, ya que tenemos que los lados DA y AB son respectivamente proporcionales a los lados GA y AF, y el ángulo comprendido GDAB es igual al ángulo comprendido GAF. Por tanto, por el criterio PAP, podemos afirmar que ambos triángulos son semejantes. Si los triángulos son semejantes, ya tiene que cumplirse que los tres ángulos interiores del triángulo DAB son iguales a sus homólogos en el triángulo GAF. Y además que la razón entre cada lado del triángulo DAB y su homólogo en el triángulo GAF es
la misma. Es decir, con otras palabras, estos tres lados son respectivamente proporcionales a estos tres lados del triángulo GAF. Terminando de completar las razones, teníamos ya que la razón entre AB y AF era igual a la razón entre AD y AG, igual a la razón entre los lados homólogos que quedan en ambos triángulos. Es decir, los lados que quedan, DB, la razón entre DB, que es el lado del triángulo de AB, y GF, que es el lado que queda en el triángulo GAF, esa razón también tiene que ser igual a 2. Quedándonos con esta última igualdad, nos queda que la razón entre DB y GF es igual a 2, que es lo que nos estaban pidiendo calcular. Pasemos a la mediana. Definición. Mediana en un triángulo son los segmentos determinados por un vértice del triángulo y el punto medio del lado opuesto. Aquí tenemos trazada, este es el segmento que va de un vértice del triángulo al punto medio del lado opuesto. Otra mediana sería la que va de este vértice del triángulo al punto medio del lado opuesto. Y la tercera mediana es la que va de este vértice al punto medio del lado opuesto. Las tres medianas de un triángulo concurren en un mismo punto que se llama baricentro. Generalmente se denota con la letra G. Otra propiedad de las medianas es la siguiente. Las medianas dividen, es decir, estas tres medianas, dividen al triángulo ABC en 6 triángulos de igual área. Este triángulo, estos triángulos que están aquí, todos tienen la misma área. Otra propiedad de las medianas en un triángulo es que se trisecan entre sí. Es decir, si el segmento GD mide X, entonces el segmento BG va a medir el doble de el segmento GD. Si GD mide X, entonces BG mide 2X. Si el segmento G mide Y, el segmento GC mide 2Y. Es decir, este segmento GC es el doble de G. Y el segmento AG es el doble del segmento GF. Se dice que se trisecan entre sí porque si BG mide el doble de GD y cogemos un punto medio, el punto medio de BG, cada parte mediría X. Este mediría X, este mediría X y este mediría X. Luego este segmento GD sería la tercera parte de lo que mide el segmento BD. Y así con las otras dos medianas. El triángulo DEF formado por los puntos medios de los tres lados del triángulo, es decir, D es punto medio de AC, E es punto medio de AB, F es punto medio BC, el triángulo DEF, que se le llama triángulo medial del triángulo ABC, es semejante al triángulo ABC. Es decir, el triángulo DEF es semejante al triángulo ABC. Esta es otra propiedad. Y la razón de semejanza entre ambos es un medio. Es decir, cada lado del triángulo EDF, la razón entre cada lado del triángulo EDF y su homólogo en el triángulo ABC siempre es igual a un medio. ED, la razón entre D y BC, va a ser igual a la razón entre DF y AB, igual a la razón entre F y AC, igual a un medio. Otra propiedad, en un triángulo rectángulo, la longitud de la mediana relativa a la hipotenusa es igual a la mitad de la longitud de la hipotenusa. Si trazamos una mediana, tenemos en el triángulo este rectángulo en este vértice,
Si trazamos la mediana relativa a la hipotenusa, entonces esa mediana, su longitud va a ser igual a la mitad de la longitud de la hipotenusa. Y como este punto es punto medio de la hipotenusa, entonces la mitad de esta hipotenusa sería igual a este pedacito y a este pedacito que está aquí. Con otras palabras, como la mediana es la mitad de la hipotenusa, esa mediana va a ser igual a este pedazo y a este pedazo que está aquí, quedando los tres segmentos iguales. El recíproco del teorema diría lo siguiente. Recuerden que el recíproco es ir de atrás hacia adelante. Si en un triángulo la mediana relativa a un lado tiene una longitud igual a la mitad de dicho lado, entonces el triángulo es rectángulo. Es decir, tenemos aquí, supongamos que no tenemos, es decir, que no sabemos que este ángulo es de 90 grados, tenemos un triángulo cualquiera. Si la mediana, la longitud de esta mediana relativa a este lado es la mitad de dicho lado, con otras palabras, los tres pedazos son iguales, entonces necesariamente este triángulo va a ser rectángulo en este vértice que está aquí. Estos teoremas los iremos demostrando poco a poco. En la clase de hoy demostraremos que las tres medianas de un triángulo concurren en un mismo punto que se llama baricentro. Y también demostraremos que las medianas se trisecan entre sí. Pasemos a la demostración. Queremos demostrar que las tres medianas de un triángulo concurren en un mismo punto. Tenemos el triángulo ABC, tracemos las medianas BD, la mediana BD caería en el punto medio del segmento AC y la mediana EC caería en el punto medio del segmento AB. Ambas medianas se van a cortar en un punto. Llamemos a ese punto punto G. Queremos demostrar que cuando trace la tercera mediana relativa a BC, es decir, que caiga en el punto medio desde el vértice A hasta el punto medio de BC, esa mediana pase por G. Para ello tracemos el segmento AF que pasa por el punto G. Vamos a tener que demostrar, es decir, que queremos demostrar que ese segmento AF que pasa por el punto G también es una mediana. Con otras palabras, que F tiene que ser punto medio de BC. Es lo que queremos demostrar. Es decir, queremos demostrar que BF es igual a FC. Para ello, tracemos el segmento ED. Luego, como E es punto medio de AB y D es punto medio de AC, entonces el segmento ED es una paralela media en el triángulo ABC. Luego, por propiedad de la paralela media, es paralela al tercer lado y su longitud es la mitad de dicho tercer lado. Les recuerdo que en estos tipos de ejercicios de concurso, a veces la idea de cómo demostrar, en este caso queremos demostrar que BF es igual a FC, no tenemos desde un inicio una idea clara de cómo hacerlo. Lo que tenemos que hacer es ir encontrando todas las relaciones que podamos hasta darnos cuenta cómo demostrar que F es punto medio de BC. Y aquí, como E y D son puntos medios de los lados AB y AD, si trazamos ED, tenemos ya una paralela media y empezamos a trabajar con ella. Luego, como ED es paralela media en el triángulo ABC, tenemos que la razón entre D y BC es igual a un medio ya explicado anteriormente. Y además que D es paralela a BC, propiedad de la paralela media. Entonces, el triángulo EDG es semejante al triángulo BGC
por el teorema fundamental de la semejanza. Recuerden que este teorema decía que si tenemos una recta, en este caso ED, paralela a un lado del triángulo, esa recta forma con las prolongaciones, con los otros dos lados del triángulo o con sus prolongaciones, un triángulo que es semejante al triángulo, en este caso BGC. Luego, como ED es paralela a BC, el triángulo EGD es semejante al triángulo BGC. También pudiesen haber demostrado la semejanza de esos dos triángulos, ya que por el criterio AA, ya que el ángulo EGD es igual al ángulo BGC por ángulos opuestos por el vértice, y el ángulo EDG es igual al ángulo DBC por ser ángulos alternos entre las paralelas ED y BC, donde BD sería la secante. Una vez demostrada la semejanza de estos dos triángulos, tiene que cumplirse ya que los tres lados de este triángulo son proporcionales a sus homólogos del otro triángulo, es decir, que están en la misma razón. Planteando la razón, tenemos que la razón entre GD, que es un lado de este triángulo, y su homólogo BG es igual a la razón entre ED y su homólogo BC, igual a un medio, ya que como ED es paralela a media en el triángulo ABC, la razón entre D y BC es igual a un medio. Entonces la razón entre GD y GB también tiene que ser igual a un medio. ¿Por qué sabemos que GD es homólogo con BG? Tenemos aquí, recuerden que para identificar los lados homólogos en triángulos semejantes, lo hacemos a partir de los ángulos que demostremos que son iguales. Como el ángulo GBF, este ángulo de aquí, es alterno, es igual al ángulo EDG, por ser ángulos alternos entre paralelas, como este ángulo es igual a este, los lados que se lo oponen en cada triángulo son homólogos, es decir, que EG, que es el lado que se lo opone a este ángulo, es homólogo con GC, que es el lado que se lo opone a este ángulo. Y como este ángulo es igual a este por alternos entre paralelas, entonces los lados que se lo oponen son homólogos. A este ángulo se lo opone el lado GD y a este ángulo se lo opone el lado BG. Es decir, GD es homólogo con BG. Por eso la razón queda, la razón entre GD y su homólogo BG es igual a la razón entre ED y su homólogo BC. Seguimos buscando relaciones. Sea P el punto de intersección, P el punto de intersección DD con el segmento AF. Entonces se cumple que la razón entre AP y PF es igual a la razón entre AE y BE. Y como AE y EB son iguales, entonces la razón entre estos dos lados, AE y EB, es igual a 1. Aquí estamos aplicando la primera parte del teorema de las transversales. Como tenemos BA y AF, es decir, tenemos dos semirrectas de origen común cortadas por rectas paralelas, entonces la razón entre dos segmentos de semirrectas de una semirrecta, es decir, la razón entre AP y PF, es igual a la razón entre los segmentos de semirrectas correspondientes a E y EB. Y como AE y EB es igual a 1, entonces su razón es igual a 1. Como estos dos segmentos son iguales, la división es igual a 1. De ahí tenemos que como la razón entre AP y PF es igual a 1, entonces AP es igual a PF. En la figura tenemos que el segmento AP mide lo mismo que el segmento PF. Tenemos también además que el triángulo DPG es semejante al triángulo BGF por el teorema fundamental de la semejanza, ya que PD
es paralela a este lado del triángulo BF. También pudiesen demostrar la semejanza de esos dos triángulos por el criterio a ángulos opuestos por el vértice que son iguales y ángulos alternos entre las paralelas. Luego, si estos dos triángulos son iguales, los tres lados de este triángulo son proporcionales a los tres lados, a sus homólogos en este otro triángulo. Es decir, la razón entre cada lado del triángulo PDG y su homólogo en el triángulo BGF siempre es la misma. Planteando esa proporción, tenemos que PG, la razón entre PG y su homólogo GF es igual a la razón entre GD y su homólogo BG. Y dicha razón es igual a un medio. Sabemos que la razón es igual a un medio ya que lo teníamos demostrado anteriormente. GD sobre GB es igual a un medio. Entonces nos está quedando con esta igualdad. Si la razón entre PG y GF es igual a un medio, tenemos entonces, transponiendo GF al otro miembro multiplicando y el 2 al otro miembro multiplicando, tenemos que el segmento GF es igual al doble de lo que mide PG. Veamos esto en la figura. Tenemos que el segmento GF es igual al doble de lo que mide PG. Luego, para ver más claro estas relaciones, declaremos que la longitud del segmento PG sea el número X. Es decir, X es la longitud del segmento PG. Entonces, el segmento GF, como es el doble de PG, el segmento GF mediría el doble de X. Es decir, GF, como es el doble de PG, y PG mide X, entonces GF es igual a 2X. Y el segmento PF es igual a 3X, ya que sería la suma de estos dos segmentos. 2X más X es igual a 3X. Luego tenemos que el segmento AP, que es igual al segmento PF, también va a ser igual a 3X. Recuerden que el segmento AP lo habíamos demostrado anteriormente, que el segmento AP era igual al segmento PF. Y el segmento AG es igual a la suma de estos dos segmentos, 3X más X igual a 4X. Recuerden que hasta aquí lo que estamos haciendo es encontrando las relaciones posibles en esta figura. Todavía no está claro cómo demostrar que BF es igual a FC. Para ello tracemos ahora el segmento FD y ya les va a quedar claro cuál fue la idea de todo lo que hemos hecho hasta aquí. En el triángulo ABG, en el triángulo ABG sería este triángulo, y el triángulo FDG tenemos lo siguiente: el ángulo AGB es igual al ángulo FGD por ser ángulos opuestos por el vértice. Este ángulo es igual a este por ser ángulos opuestos por el vértice. Tenemos además que la razón entre el segmento GF y el segmento AG es igual a un medio. Es decir, es igual a un medio porque GF mide 2X, GF mide 2X, AG mide 4X, segmento AG mide 4X. Si simplificamos las X, simplificamos la fracción 2/4, nos queda un medio. Es decir, tenemos que la razón entre GF y AG es igual a un medio. Tenemos también que la razón entre GD y BG también es igual a un medio, cosa que teníamos demostrado con anterioridad. Mírenlo aquí. La razón entre GD y GB también es igual a un medio. Luego, ambas razones son iguales. Es decir, tenemos que la razón entre GF y AG es igual a la razón entre GD y GB igual a un medio. ¿Qué tenemos demostrado hasta aquí?
Como la razón entre GF y AG es igual a la razón entre GD y GB, en este caso igual a 1/2, entonces tenemos que estos dos segmentos GF y GD son respectivamente proporcionales a los segmentos AG y GB. Vamos a la figura y veamos lo que tenemos. Tenemos que los segmentos GF y GD, que son dos lados del triángulo FGD, es decir, repito, tenemos que los segmentos FG y GD son proporcionales, respectivamente proporcionales a los segmentos AG y GB. Y como el ángulo comprendido son iguales por ser ángulos opuestos por el vértice, entonces tenemos demostrado que el triángulo AGB es semejante al triángulo FGD por el criterio PAP, por tener dos lados respectivamente proporcionales e igual los ángulos comprendidos. Una vez ya demostrado que este triángulo AGB es semejante con el triángulo FGD, tenemos que tener en cuenta que los tres ángulos de este triángulo tienen que ser iguales a los tres ángulos, a sus ángulos homólogos en el otro triángulo. Por tanto, como tenemos que el segmento AG es homólogo con GF en el otro triángulo, miren aquí, el segmento AG es homólogo con el segmento GF, los ángulos que se lo oponen a esos dos lados en los dos triángulos tienen que ser iguales. Es decir, este ángulo en el triángulo ABG, este ángulo se lo opone al segmento AG, y en este triángulo FGD, este ángulo se lo opone a su homólogo GF. Como estos dos lados son homólogos, los ángulos que se lo oponen son los que tienen que ser iguales. Entonces podemos afirmar que el segmento FD es paralela al segmento AB. ¿Por qué razón? Si ya tenemos demostrado que este ángulo FDG es igual al ángulo EBD, nos fijamos que estos dos ángulos son ángulos alternos, teniendo como secante ABD. Y si dos ángulos alternos son iguales, entonces necesariamente están entre paralelas. Luego FD es paralela al segmento AB. Y como D es punto medio de AC, entonces FD necesariamente es la paralela media en el triángulo ACB. Es decir, recuerdo la definición de paralela media. En un triángulo, la paralela media es el segmento que une los puntos medios de dos lados del triángulo. Si D es punto medio de AC y F fuese punto medio de BC, entonces el segmento FD es una paralela media en el triángulo. Y la paralela media tiene la propiedad que es paralela a este lado que está aquí. Entonces, como tenemos que D es punto medio de AC y DF es paralela a B, entonces necesariamente DF tiene que ser una paralela media, ya que por un punto exterior a una recta se puede trazar una única recta paralela a ella. Y si esa recta paralela a B ya pasa por el punto medio D, entonces necesariamente tiene que ser la paralela media. Luego F tiene que ser punto medio de BC. Y si F es punto medio de BC, queda demostrado que el segmento AF es una mediana en el triángulo ABC, ya que es un segmento que va de un vértice del triángulo al punto medio del lado opuesto. Y como esa mediana pasa por el punto G, queda demostrado que las tres medianas de este triángulo coinciden en un mismo punto. Y así queda demostrado este teorema. Veamos ahora estas relaciones que nos quedaron anteriormente. Aquí tenemos que la razón entre GF y AG es igual a 1/2. Es decir, que el segmento GF es la mitad
del segmento AG, o lo que es lo mismo que el segmento AG es el doble de lo que mide GF. Si vamos a la figura, nos quedó que el segmento AG es igual al doble de lo que mide GF. En esta relación teníamos que la razón entre GD y GB era igual a 1/2, o lo que es lo mismo que el segmento GD es la mitad de lo que mide GB, o lo que es lo mismo igual que el segmento GB es el doble de lo que mide GD. Vamos a la figura, tenemos aquí que el segmento BG es el doble de lo que mide GD. Y análogamente se demuestra que el segmento GC va a ser el doble de lo que mide EG. Es decir, con esto tenemos demostrado que las medianas en un triángulo se trisecan entre sí. Aquí tenemos los restantes teoremas que habíamos visto al inicio del video. La demostración se las dejo a ustedes. En el próximo video demostraremos que las medianas dividen el triángulo ABC en 6 triángulos de igual área. Los demás teoremas los iremos demostrando poco a poco mediante el transcurso de este curso. Con esto nos vemos y saludos.